¿Cómo se convierte una boda en una sentencia de muerte para miles? La pregunta no es una metáfora, es la crónica exacta de París, en agosto del año del Señor de 1572, una ciudad convertida en un barril de pólvora con una mecha nupcial. Oficialmente, se celebraba la paz. Margarita de Valois, hermana del rey católico Carlos IX, se unía en matrimonio con Enrique de Navarra, la esperanza de los protestantes, los hugonotes. Un gesto grandioso, un abrazo entre enemigos mortales tras una década de guerras civiles que habían desangrado Francia. Pero, ¿quién firma la paz con los dedos cruzados a la espalda? Aquí reside el primer enigma. ¿Fue la boda una trampa desde el principio? ¿O una oportunidad de paz que fue secuestrada por el odio? La anomalía histórica es aún más extraña. La masacre que siguió no fue un simple motín, sino una operación de una precisión militar aterradora que luego, y solo luego, degeneró en un caos popular. Fue un asesinato con método, antes de que llegara la locura. París, en aquellos días de verano, era una jaula de oro y fango. La corte resplandecía en el Louvre, con sedas y joyas traídas de todos los rincones del mundo para celebrar la unión. Los mejores poetas componían versos a la concordia. Los músicos no descansaban. El vino corría como un río más, paralelo a un Sena que aún no sabía de la sangre que pronto lo tendría. Pero bajo el brillo de los candelabros se movían sombras. Miles de gentiles hombres hugonotes, orgullosos y armados, habían acompañado a su príncipe Enrique a la capital. Caminaban por las calles de París como por territorio conquistado, con la arrogancia de quienes han sobrevivido a batallas y ahora dictaban los términos de la paz. No se daban cuenta de que eran invitados en la guarida del lobo, porque París no era Francia. París era un bastión del catolicismo más fanático, una ciudad que odiaba a los hugonotes con un fervor visceral, casi teológico. Aquí, los predicadores en las esquinas no hablaban del evangelio del amor, sino del fuego purificador. En sus sermones, los protestantes no eran hermanos equivocados, sino una plaga, un cáncer en el cuerpo de la cristiandad que debía ser extirpado con hierro y fuego. Cada día, la tensión crecía. Un empujón en una taberna, un insulto en el mercado, una mirada desafiante en el puente nuevo. Pequeñas chispas en un bosque reseco. La gente común, los carniceros, los barqueros, los artesanos, afilaban algo más que sus herramientas. Afilaban su resentimiento, alimentado por años de guerra, malas cosechas y la visión de aquellos nobles hugonotes, tan altivos, tan seguros de sí mismos, celebrando en su ciudad. En el centro de esta telaraña se sentaba una mujer, Catalina de Médici, la reina madre, una maestra de la supervivencia política, una jugadora que movía a sus hijos, los reyes, como piezas en un tablero de ajedrez sin fin. ¿Buscaba realmente la paz con esta boda, uniendo a su hija con el líder hugonote? ¿O era una jugada más compleja, un movimiento para atraer a todos sus enemigos a un solo lugar, bajo su control? La historia oficial habla de reconciliación. Los susurros en los pasillos del Louvre, sin embargo, contaban otra historia. Hablaban de reuniones nocturnas, de mensajeros secretos cabalgando hacia España, hacia Roma. Hablaban de listas de nombres que se redactaban y se corregían a la luz de las velas. El poder no es lo que se dice en los edictos, es lo que se susurra en la oscuridad. Y en esa oscuridad, dos fuerzas se disputaban el alma del joven rey Carlos IX. Por un lado, su madre, Catalina, y el Partido Católico Radical, liderado por la ambiciosa y violenta familia de los Guisa. Ellos veían a los hugonotes como una amenaza mortal para la corona y la fe. Por otro lado, un hombre que se había ganado la confianza del rey, el almirante Gaspard de Coligny. Coligny era el verdadero líder militar y político de los hugonotes, un hombre austero, brillante, un veterano de 1000 batallas. Había sobrevivido a derrotas, a intentos de asesinato, y ahora se sentaba en el Consejo Real, susurrando al oído de Carlos IX, y sus susurros eran peligrosos. Hablaba de unir a Francia, católicos y protestantes, en una gran guerra contra el verdadero enemigo, la Hispana de Felipe II. Una idea audaz,
una idea que podría cambiar el destino de Europa. Pero para Catalina de Médici y los Guisa era una idea suicida. Una guerra con España sería la ruina. Peor aún, significaba que el poder real se deslizaría de sus manos a las del almirante Coligny. La influencia del almirante sobre el rey se había convertido en el nudo gordiano del reino. Y algunos nudos, en política, no se desatan, se cortan. La atmósfera festiva de París era una mascarada. Detrás de las sonrisas forzadas y los brindis por la unidad, se libraba una guerra sorda. Cada banquete era un campo de batalla diplomático. Cada baile, un desfile de alianzas cambiantes. Los hugonotes se sentían seguros, protegidos por la palabra del rey y por la presencia de su líder, el venerable almirante. No entendían que en el juego del poder, la seguridad es la más peligrosa de las ilusiones. Mientras los novios intercambiaban sus votos en una extraña ceremonia en el atrio de Notre Dame, ella dentro de la catedral, él, como protestante, fuera, en los callejones de la ciudad, los agentes de los Guisa distribuían dinero. Contrataban mercenarios suizos y alemanes y se aseguraban la lealtad de la milicia parisina. El plan, fuera cual fuese, necesitaba ejecutores. Y en una ciudad llena de odio, los verdugos voluntarios nunca escasean. ¿Serías capaz de traicionar a un vecino en nombre de la fe o de una orden? La pregunta flota en el aire viciado de aquel agosto, porque lo que estaba a punto de suceder no sería solo un ajuste de cuentas entre nobles. Sería una prueba de la humanidad misma. La fiesta continuó durante días, cada vez más febril, más desesperada, como si el ruido y el lujo pudieran ahogar el tic-tac de una bomba de tiempo. El contraste era obsceno. En los jardines de las Tullerías se representaban elaboradas alegorias sobre la paz, mientras que a pocos kilómetros, en los cuarteles, se revisaban las listas y se distribuían las armas. Aquella paz en París no era más que el silencio que precede al estallido. Era la calma del ojo del huracán, un momento de quietud antinatural antes de que el viento de la furia lo arrasara todo. La boda real, el símbolo de la esperanza, se estaba convirtiendo en la coartada perfecta. ¿Qué es más peligroso, la orden de un tirano o el consentimiento silencioso de la multitud? Escribe en los comentarios si crees que la historia la mueven más las grandes conspiraciones o los pequeños odios. La mañana del 22 de agosto fue calurosa y pegajosa. El almirante Gaspard de Coligny salió de una reunión en el Louvre, caminando con la confianza de un hombre que cree haber ganado la partida. Había convencido al rey. La guerra contra España parecía inminente. Francia se uniría. El futuro era suyo. Mientras caminaba por la rue de Fosse Saint-Germain, leyendo unos papeles, se escuchó un estruendo. Un solo disparo de arcabuz. El sonido seco de la pólvora rasgó el aire de la manana. Coligny se tambaleó y cayó. Una bala le había destrozado un dedo de la mano derecha y otra se le había alojado en el brazo izquierdo. Estaba herido, sangrando abundantemente, pero vivo. El asesino, un tal Maurebert, conocido como el asesino del rey, disparó desde la ventana de una casa que pertenece a un secuaz de la familia de Guisa. Inmediatamente después del disparo, saltó a un caballo que le esperaba en el patio trasero y huyó. París, la ciudad que contenía la respiración, estalló. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de minutos, cientos de gente, hombres hugonotes, enfurecidos, se congregaron alrededor de la casa donde su líder yacía herido. Juraban venganza. Acusaban abiertamente a los Guisa. Algunos, los más audaces, gritaban incluso el nombre de la reina madre. El intento de asesinato había fracasado en su objetivo principal, matar a Coligny, pero había tenido un éxito catastrófico. Había destruido la frágil paz. El atentado fue el fósforo arrojado al barril de pólvora. La conspiración secreta se convirtió de repente en una crisis abierta y sangrienta. El rey Carlos IX, joven e inestable, se vio atrapado en la tormenta. Acudió a la cabecera de Coligny, visiblemente afectado. Lloró, golpeó la pared y prometió al almirante una justicia rápida y terrible. «Mi padre», le dijo, «la herida es para vos, pero el ultraje es para mí.
Ordenó una investigación inmediata. Por un momento, pareció que el rey se pondría del lado de los hugonotes y que la furia de la corona caería sobre los Guisa. Pero el miedo es un consejero más persuasivo que la justicia. Catalina de Médici y su círculo íntimo, el llamado Gabinete Verde, entraron en pánico. Si la investigación del rey llegaba hasta el final, revelaría su implicación, o al menos la de sus aliados. La venganza de los hugonotes sería terrible. Se sentían acorralados. Y un animal acorralado no razona, ataca. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de reuniones secretas en los aposentos más recónditos del Louvre. La lógica de la conspiración es una espiral descendente. Un crimen lleva a otro, más grande, para encubrir el anterior. La conversación cambió de rumbo. Ya no se trataba de cómo aplacar a los hugonotes, sino de cómo eliminarlos. La idea, susurrada al principio, luego discutida abiertamente, era aterradoramente simple: un ataque preventivo. Los líderes hugonotes estaban todos en París, concentrados, vulnerables. Era una oportunidad única, una que nunca se volvería a presentar. Si se les decapitaba de un solo golpe, el movimiento protestante en Francia quedaría destruido para siempre. Aquella noche, en el palacio, era más fácil encontrar un conspirador que a una persona que no tuviera miedo. El joven rey Carlos se resistía. La idea de asesinar a miles de hombres, muchos de ellos sus invitados, violando la sagrada ley de la hospitalidad, le repugnaba. Se debatió, gritó, suplicó, pero la presión era inmensa. Su madre, sus consejeros, su hermano Enrique de Anjou, le presentaron un cuadro apocalíptico. Le hablaron de un complot hugonote para asesinar a toda la familia real y tomar el poder. Le dijeron que era su vida, o la de ellos. Le acusaron de cobardía. Finalmente, exhausto, aterrorizado y mentalmente quebrado, Carlos cedió. La leyenda dice que gritó, presa de una furia repentina: «¡Matadlos a todos! ¡Matadlos a todos para que no quede ni uno que pueda reprochármelo!». La orden estaba dada. La transición de un asesinato selectivo a una masacre general se había producido en menos de 2 días. Lo que había comenzado como una cacería del almirante se había transformado en un plan para la aniquilación. La maquinaria del Estado se puso en marcha con una eficacia escalofriante. Se cerraron las puertas de la ciudad. Se levantaron las cadenas en las calles para impedir la huida. Se movilizó a la milicia burguesa, dándoles instrucciones precisas y una señal. La señal era crucial. Debía ser clara, inconfundible, y llegar a todos los rincones de París simultáneamente. Se decidió que la señal para el inicio de la carnicería sería el toque de la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, la parroquia del Louvre. La campana que normalmente llamaba a los fieles a la oración, ahora los convocaría a la matanza. La campana del campanario de Saint-Germain-l'Auxerrois guardaba un silencio de piedra sobre una ciudad que había dejado de respirar. La noche del 23 al 24 de agosto de 1572 fue sofocante, sin una brizna de aire. Era la noche de San Bartolomé. En el interior del Louvre, la tensión era insoportable. Los nobles hugonotes que dormían en el palacio, invitados del rey, no sospechaban nada. Confiaban en la protección real. La traición es más afilada cuando viste el manto de la hospitalidad. En las calles, las sombras se movían con un propósito. Soldados de la Guardia Real, mercenarios suizos y milicianos parisinos tomaban posiciones en silencio, ocupando encrucijadas, puentes y las entradas de las casas previamente marcadas con una cruz blanca. París se había convertido en una trampa mortal, y el cebo había funcionado a la perfección. Poco antes del amanecer, la decisión se precipitó. Quizás por miedo a que el plan se filtrara, quizás por la impaciencia de los asesinos. La señal se adelantó. La gran campana de Saint-Germain-l'Auxerrois comenzó a sonar. No era el repique alegre de una fiesta, ni el llamado solemne a la misa. Era un toque de difuntos, un sonido lento, pesado, ominoso, que se extendió por la ciudad dormida como una mancha de aceite.
el toque de difuntos para los que aún estaban vivos. Inmediatamente, otras campanas por toda la ciudad respondieron, tejiendo una red sonora de muerte. El primer objetivo era el hombre que lo había desencadenado todo, el almirante Coligny. Enrique de Guisa, cuyo padre había sido asesinado años atrás por orden, según creía, de Coligny, reclamó el honor de la venganza. Al frente de un grupo de soldados, forzó la entrada de la mansión del almirante. Coligny, que se recuperaba de sus heridas, fue despertado por el estruendo. Comprendió al instante. Ayudado por sus sirvientes, se vistió y se dispuso a morir con la dignidad de un soldado y un creyente. «Hace mucho tiempo», dijo a los que le rodeaban, «que he preparado mi alma para la muerte». Los asesinos irrumpieron en su habitación. Un mercenario alemán llamado Besme le atravesó con su espada. Aún con vida, fue rematado por los demás. Desde el patio, Enrique de Guisa gritó: «Besme, ¿has terminado?» «Sí, mi señor», respondió el asesino. «Tíralo por la ventana para que lo veamos». El cuerpo del anciano almirante fue arrojado a la calle, cayendo a los pies de un exultante duque de Guisa, que, según algunos testimonios, le limpió la sangre de la cara con un pañuelo para asegurarse de que era él. El asesinato de Coligny fue la primera nota de una sinfonía de horror. Simultáneamente, dentro del propio Louvre, comenzó la matanza. Los guardias suizos y franceses, con una lista en la mano, fueron de habitación en habitación. Sacaron a los nobles hugonotes de sus camas, aterrorizados y medio vestidos. Hombres que la noche anterior habían cenado con el rey, ahora eran apuñalados y acuchillados en los pasillos dorados del palacio. La masacre en el Louvre fue metódica, una ejecución en masa. Los cuerpos eran arrojados por las ventanas a los patios, donde se amontonaban en pilas sangrientas. La caza de personas dormidas y desarmadas se extendió por todo el barrio. A la luz de las antorchas, los escuadrones de la muerte iban de puerta en puerta. Los hugonotes eran arrastrados a la calle y masacrados en el acto. Nadie estaba a salvo. Hombres, mujeres y niños. El barón de la Rochefoucauld, un amigo personal del rey con el que había jugado a la pelota esa misma tarde, fue asesinado tras abrir la puerta pensando que era el propio rey que venía a gastarle una broma. La noche se llenó de gritos, del choque del acero, del estruendo de los arcabuces y del sonido macabro de las campanas que no dejaban de sonar. Era el sonido del infierno desatado en la tierra. Aquella noche en París era más fácil encontrar un asesino que a una persona que no tuviera miedo de convertirse en víctima. La operación militar, planeada para decapitar a la facción hugonote, fue un éxito rotundo. En pocas horas, la mayoría de los líderes protestantes que se encontraban en la ciudad estaban muertos. Pero el monstruo, una vez desatado, no obedece a su amo. La violencia, meticulosamente organizada por la élite, estaba a punto de desbordarse y ser adoptada con un entusiasmo aterrador por la multitud. El toque de difuntos no solo había despertado a los asesinos, había despertado a la bestia que dormía en el corazón de la ciudad. La sangre de los nobles, derramada en las calles empedradas alrededor del Louvre, actuó como un catalizador. La masacre, inicialmente una liquidación política selectiva, se transformó con una velocidad vertiginosa en una orgia de violencia popular, una furia incontrolable que se apoderó de cada rincón de París. La milicia católica y la plebe de la ciudad, azuzadas durante meses por los sermones incendiarios, vieron las senales, las campanas tocando a rebato, la Guardia Real participando en los asesinatos y la impunidad total de los verdugos. Entendieron que se les había dado carta blanca, y la aprovecharon. Las puertas marcadas con cruces blancas que debían señalar los hogares de los líderes hugonotes se convirtieron en una sentencia de muerte para cualquiera que profesara la fe protestante, o que simplemente fuera sospechoso de serlo. El vecino se volvió contra el vecino. Un deudor podía deshacerse de su acreedor, acusándolo de herejía. Un rival en los negocios podía eliminar la competencia. Un hombre podía apoderarse de la casa de otro. La lucha religiosa se convirtió en la coartada perfecta para el saqueo, la venganza
y la barbarie. Las calles de París se convirtieron en un matadero al aire libre. Grupos de ciudadanos armados con picas, cuchillos de carnicero, mazas y armas de fuego improvisadas patrullaban los barrios, cazando a sus presas. Derribaban puertas, arrastraban a familias enteras a la calle y las masacraban a la vista de todos. El Sena se convirtió en una fosa común. Los cadáveres eran arrojados al río desde los puentes, a veces aún con vida. Pronto, el curso del agua se tinó de un rojo oscuro y el flujo se vio obstaculizado por la macabra acumulación de cuerpos hinchados. El cronista Pierre de l'Estoile escribió que el número de muertos era tal que los peces se acostumbraron a alimentarse de carne humana. El horror no discriminaba. Mujeres embarazadas fueron destripadas. Niños fueron estrellados contra las paredes o ahogados en el río. Se cuenta la historia de un joyero hugonote que fue asesinado junto a su familia. Su bebé, que sobrevivió a la matanza inicial, fue recogido por la multitud y llevado en procesión para ser rebautizado como católico, antes de ser finalmente asesinado. La locura colectiva se había apoderado de la ciudad. La delgada capa de civilización que regula la convivencia humana se había hecho ánicos en cuestión de horas. En París, aquella mañana, la piedad era una herejía más peligrosa que el protestantismo. Los saqueos eran sistemáticos. Una vez que una familia era asesinada, sus bienes eran repartidos entre la turba. Las casas y tiendas de los hugonotes, muchos de ellos artesanos y comerciantes prósperos, fueron vaciadas. La violencia no solo era producto del fanatismo religioso, sino también de la envidia social y la codicia más elemental. El poder, que había encendido la mecha, perdió por completo el control de la conflagración. Las órdenes del rey, si es que alguna vez existieron, de limitar la masacre a los líderes, fueron ignoradas. La turba no obedecía a nadie más que a sus propios instintos. ¿Qué es más aterrador? ¿La crueldad calculada de un tirano o la furia espontánea de una multitud anónima? La violencia se convirtió en un carnaval sangriento. Los asesinos se jactaban de sus hazanas. Se exhibían los cuerpos mutilados de las víctimas más prominentes. El cadáver de Coligny, tras ser arrojado por la ventana, fue decapitado, castrado y arrastrado por las calles por niños, antes de ser colgado por los pies en el patíbulo de Montfaucon. La ciudad, que pocos días antes celebraba una boda por la paz, se había sumido en una depravación que sorprendió incluso a los observadores más cínicos. Durante 3 días, la matanza continuó con apenas una pausa. El olor a sangre y a muerte se apoderó de París. La vida normal se detuvo. Solo el sonido de las campanas, los gritos de las víctimas y las aclamaciones de los verdugos rompían un silencio antinatural. El rey y su corte, encerrados en el Louvre, escuchaban el rugido de la bestia que habían soltado, quizás con una mezcla de satisfacción y terror. Habían querido podar el árbol de la herejía, pero en su lugar habían incendiado el bosque. La masacre de San Bartolomé demostró con una claridad espantosa lo frágil que es el orden social y lo cerca que está siempre la humanidad del abismo. Basta con la orden correcta, o la falta de ella, para que la sociedad se devore a sí misma. El caos en las calles planteaba una pregunta urgente para la corona. ¿Cómo justificar lo injustificable? ¿Cómo presentar una matanza indiscriminada como un acto de Estado necesario? La respuesta vendría del propio rey, en un acto que sellaría su lugar en la historia como un monarca manchado de sangre. El terror popular necesitaba una sanción real. La locura de la multitud esperaba la bendición de la locura del rey. En este mar de sangre, la decisión de una sola persona, la tuya, parece insignificante, pero no lo es. ¿Qué crees que corrompe más a una sociedad? ¿El fanatismo de los creyentes o el cinismo de los que están en el poder? Dinos tu elección en los comentarios. El estruendo de la masacre que subía de las calles de París se filtraba por los gruesos muros del Louvre, invadiendo los aposentos reales. El rey Carlos IX, un joven de 22 años, de salud frágil y carácter impresionable, se encontraba en el epicentro de la tormenta que él mismo había desatado. ¿Qué piensa un rey cuando el eco de los gritos de sus súbditos asesinados
se convierte en la banda sonora de su reinado? Las crónicas describen a un monarca roto por la tensión, oscilando entre el pánico, la excitación febril y el remordimiento. La presión de su madre, Catalina de Medici, y de su hermano Enrique, duque de Anjou, había sido implacable. Le habían convencido de que la masacre era una dolorosa necesidad, un acto de cirugía política para salvar el cuerpo del reino de la gangrena hugonote. Pero una cosa es firmar una sentencia de muerte en el silencio de un despacho, y otra muy distinta es escuchar su ejecución a una escala tan monstruosa. La leyenda más oscura y persistente de la noche de San Bartolomé se forjó en esos momentos de caos, en un balcón del Louvre. Se cuenta que el rey Carlos, en un ataque de locura o de sádica euforia, tomó un arcabuz y comenzó a disparar él mismo contra los hugonotes que intentaban huir cruzando el Sena. ¿Es esto un hecho histórico o un mito creado para demonizar aún más a un rey ya de por sí trágico? Los historiadores debaten. No existen pruebas concluyentes, solo relatos de segunda o tercera mano escritos mucho después. Pero el mito es, a veces, más poderoso que la realidad. La imagen del rey disparando contra su propio pueblo desde la ventana de su palacio se convirtió en el símbolo indeleble de la tiranía y de la perversión total del poder monárquico. La monarquía, que debía ser fuente de justicia y protección, se había convertido en la principal instigadora del asesinato. Verdad o no, la historia del balcón del Louvre revela una verdad más profunda sobre el estado psicológico de Carlos IX. Al dar la orden, había cruzado un umbral moral del que no había retorno. Su participación, ya fuera pasiva o activa, lo convirtió en cómplice y verdugo. El poder absoluto no solo corrompe, sino que también puede enloquecer. Durante los primeros 2 días, la corona mantuvo una postura ambigua. Inicialmente, intentó culpar a la familia de Guisa, presentando la masacre como la culminación de una disputa privada entre ellos y los Coligny. Pero esta ficción era insostenible. La escala de la matanza y la implicación de las fuerzas reales eran demasiado evidentes. El 26 de agosto, Carlos IX cambió de estrategia. Acudió al Parlamento de París y declaró solemnemente que todo lo ocurrido se había hecho por su orden expresa. La masacre, afirmó, había sido necesaria para desbaratar en el último momento una conspiración hugonote destinada a asesinar a toda la familia real y derrocar el Estado. De la noche a la mañana, el asesinato en masa se convirtió en la política oficial del reino. El rey no solo confesó el crimen, sino que lo celebró como un acto de salvación nacional. La mentira se convirtió en la razón de Estado. Esta declaración tuvo consecuencias inmediatas. Legitimó la violencia y la prolongó. Si el rey aprobaba la matanza, ¿quién era un simple ciudadano para oponerse? Además, puso a los 2 príncipes hugonotes de más alto rango, que habían sido perdonados, en una situación imposible. Enrique de Navarra, el recién casado, y su primo, el príncipe de Conde, fueron llevados ante el rey. Se les ofreció una elección brutalmente simple: la conversión al catolicismo o la muerte, la abjuración o el cadalso. Atrapados en el Louvre, rodeados de asesinos, sin ejército y sin líderes, no tuvieron más remedio que ceder. Asistieron a misa y renegaron de su fe. Fue una humillación calculada, diseñada para demostrar el triunfo total del catolicismo. Pero la conversión forzada de un príncipe es una victoria pírrica. Se puede obligar a un hombre a arrodillarse, pero no se puede controlar su corazón. Enrique de Navarra aprendió en el Louvre la lección más importante de su vida, que en la corte de los Valois las promesas no valen nada y la supervivencia lo es todo. La decisión de Carlos IX de asumir la responsabilidad de la masacre fue un punto de no retorno. Selló su destino y el de su dinastía. Al intentar justificar el terror, se convirtió en su prisionero. La corona de Francia, que había tardado siglos en construirse como un símbolo de unidad y justicia, quedó manchada para siempre con la sangre de miles de sus propios hijos. Y las órdenes, una vez dadas y justificadas, no se detienen en las murallas de una ciudad.
Mensajeros partieron a caballo desde París, llevando las noticias y las directrices del rey a todos los rincones del reino. El incendio de París estaba a punto de extenderse a toda Francia. Los mensajeros reales galopaban día y noche, sus caballos cubiertos de espuma, llevando las noticias de la capital a las provincias. Las cartas que portaban eran ambiguas, a menudo contradictorias. Algunas instaban a la calma y a proteger a los hugonotes. Otras, las que reflejaban la nueva política del rey, insinuaban o directamente ordenaban la eliminación de los rebeldes. Esta ambigüedad fue fatal. Dejó la decisión en manos de los gobernadores locales, los alcaldes y los obispos. Y en una Francia ya profundamente dividida, cada ciudad reaccionó de manera diferente, convirtiendo el país en un mosaico de horror y humanidad. La masacre se extendió como una plaga. En Orleans, el 25 de agosto, la carnicería comenzó con una violencia que rivalizó con la de París. Duró varios días y se cobró la vida de más de 1000 personas. En Lyon, una de las ciudades más ricas y cosmopolitas del reino, la matanza fue particularmente brutal. Los hugonotes fueron arrestados y encerrados en prisiones. Durante días las autoridades dudaron sobre qué hacer. Finalmente, la turba, impaciente, asaltó las cárceles y masacró a los prisioneros con hachas y picas. Sus cuerpos fueron arrojados al Ródano. El río, al igual que el Sena, se convirtió en un testigo mudo de la barbarie. La ola de violencia continuó su avance implacable. Rouen, Toulouse, Burdeos, Meaux. En cada ciudad, el guión se repetía con variaciones espeluznantes. Las matanzas eran a menudo precedidas por sermones fanáticos y siempre seguidas por saqueos generalizados. Se estima que en las provincias murieron entre 10.000 y 20.000 personas, una cifra que, sumada a los muertos de París, eleva el total de la masacre a una de las peores atrocidades de la historia moderna de Europa. La pregunta sobre si un hombre puede mantener su humanidad en medio de la locura colectiva encontró su respuesta en aquellos días oscuros. No todos cedieron al odio. En algunas ciudades, hombres de conciencia se interpusieron entre los verdugos y sus víctimas. El gobernador de Bayona, el vizconde de Orte, respondió a la orden real con una carta que se haría famosa. «Señor, he comunicado la orden de vuestra majestad a sus fieles habitantes y soldados. No he encontrado entre ellos más que buenos ciudadanos y valientes soldados, pero ni un solo verdugo». En Lisieux, el obispo católico Jacques de Enouillet protegió a los protestantes de su diócesis, predicando desde el púlpito que no debían ser asesinados. Estos actos de valentía eran la excepción, no la regla. Requerían un coraje inmenso, ya que oponerse a la masacre significaba arriesgarse a ser acusado de traición o de simpatizar con los herejes. Salvar la vida de un hugonote podía costar la propia. La masacre en las provincias reveló la profunda fractura del país. No fue solo un conflicto religioso, sino también una guerra civil latente que estalló con una ferocidad sin precedentes. Mostró cómo las directrices de un poder centralizado y enloquecido podían ser interpretadas y ejecutadas de maneras radicalmente distintas, dependiendo de las rencillas locales, las ambiciones personales y, en raras ocasiones, la decencia humana. Las historias de aquellos días son un catálogo de la condición humana en sus extremos. Historias de verdugos que se jactaban de sus crímenes y de justos que construían escondites secretos en sus sótanos. Historias de huidas desesperadas a través de bosques y montanas, con patrullas persiguiendo a los fugitivos como a animales. Historias de familias enteras aniquiladas y de niños que vieron morir a sus padres antes de ser asesinados ellos mismos. El eco de la matanza parisina resonó en cada valle y en cada ciudad de Francia, convirtiendo un verano de supuesta paz en un otoño de luto y terror. El reino de Francia se estaba desangrando y sus gritos de agonía comenzaban a cruzar las fronteras. El resto de Europa observaba, conteniendo la respiración, mientras las noticias, transportadas por refugiados aterrorizados y despachos diplomáticos urgentes, pintaban un cuadro de un país que se había vuelto loco. La conmoción y el pavor estaban a punto de apoderarse de las cortes de todo el continente.
Las noticias de la masacre se propagaron por Europa con la velocidad de un incendio forestal. Los primeros en llevar los relatos del horror fueron los refugiados hugonotes que lograron escapar de la matanza, cruzando las fronteras hacia Ginebra, los principados alemanes o Inglaterra. Llegaban exhaustos, sin posesiones, trayendo consigo únicamente las historias de una brutalidad que superaba la imaginación. En las cortes protestantes, la reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una profunda conmoción y una ira helada. En Ginebra, el bastión del calvinismo, la ciudad entera se vistió de luto. El teólogo Teodoro de Beza, sucesor de Calvino, organizó un día de ayuno y oración. Se abrieron las puertas para acoger a miles de exiliados, compartiendo con ellos lo poco que tenían. La masacre era vista no solo como un crimen contra la humanidad, sino como un ataque directo a la verdadera fe, un acto del anticristo encarnado en la monarquía francesa. En Inglaterra, la reina Isabel I, una maestra del pragmatismo político, reaccionó con una calculada demostración de horror. Cuando el embajador francés se presentó en la corte para ofrecer la justificación oficial de su rey, fue recibido en un silencio sepulcral. La reina y sus cortesanos, todos vestidos de riguroso luto, le escucharon sin decir una palabra, en una de las reprimendas diplomáticas más elocuentes de la historia. Aunque Isabel no rompió las relaciones con Francia, la masacre envenenó la confianza entre las dos naciones durante décadas y reforzó la determinación de Inglaterra de liderar la causa protestante en Europa. El evento se convirtió en un poderoso instrumento de propaganda. Panfletos y grabados que representaban las escenas más espeluznantes de la matanza circularon por todo el norte de Europa, forjando una imagen de Francia como una nación de tiranos y asesinos fanáticos. La noche de San Bartolomé se convirtió en un grito de guerra, un recordatorio perpetuo de la perfidia católica. Si la reacción en el mundo protestante fue de horror, en las capitales católicas fue de júbilo apenas disimulado. En Madrid se dice que el sombrío rey Felipe II de España, el campeón de la Contrarreforma, se rió a carcajadas al recibir la noticia. Era una de las pocas veces en su vida que se le vio reír en público. Para él, la masacre no era una atrocidad, sino una victoria divina, la eliminación de la herejía en el reino vecino y un golpe devastador para la causa protestante internacional. Pero la reacción más escandalosa vino de Roma. El Papa Gregorio XIII, al conocer los hechos, reaccionó como si se tratara de una gran victoria militar contra los turcos. Ordenó que se cantara un Te Deum, una misa de acción de gracias. Hizo encender luminarias por toda la ciudad de Roma durante 3 noches. Y para inmortalizar el evento, encargó al artista Giorgio Vasari que pintara una serie de frescos en la Sala Regia del Vaticano, representando con detalle gráfico el asesinato del almirante Coligny y la masacre en las calles de París. También mandó acunar una medalla conmemorativa. En una cara, su propio retrato. En la otra, un ángel exterminador con una cruz en una mano y una espada en la otra, masacrando a un grupo de hugonotes con la inscripción Hugonotorum Strages, la matanza de los hugonotes. El cinismo del poder rara vez se ha exhibido con tanta franqueza. Para la Santa Sede, el fin justificaba los medios. La aniquilación de la herejía era un objetivo tan sagrado que cualquier método, por sangriento que fuera, era aceptable e incluso digno de celebración. Francia se convirtió de la noche a la mañana en un paria a los ojos de la mitad de Europa, y en un héroe para la otra mitad. La masacre no fue un asunto interno, fue un terremoto geopolítico que redibujó las alianzas y profundizó el abismo ideológico que dividía el continente. La guerra de propaganda se intensificó. Los informes de los espías y los despachos diplomáticos se llenaron de análisis sobre las implicaciones de la matanza. ¿Estaba Francia a punto de caer bajo la influencia española? ¿Se preparaba una cruzada católica para exterminar el protestantismo en toda Europa? El miedo y la paranoia se apoderaron de las cancillerías. La noche de San Bartolomé había demostrado que en el siglo XVI la fe era un arma más poderosa y peligrosa que cualquier canon. La violencia había destrozado el cuerpo del protestantismo francés,
pero ¿había logrado quebrar su espíritu? La respuesta a esa pregunta se forjaría en los campos de batalla y en las ciudades asediadas de una Francia que se preparaba para una nueva, y aún más encarnizada, guerra de religión. El intento de aniquilación total estaba a punto de engendrar una resistencia de una ferocidad inesperada. Ante la crueldad, algunos rezan y otros luchan. ¿Qué camino crees que es más efectivo para cambiar el mundo? ¿El del mártir que inspira con su sacrificio? ¿O el del rebelde que se levanta en armas contra la injusticia? Deja tu opinión en los comentarios. El objetivo de la masacre era simple y brutal: exterminar al liderazgo hugonote y aterrorizar a sus seguidores hasta la sumisión. Decapitar el movimiento para que el cuerpo muriera. Durante un tiempo, pareció que el plan había funcionado. El pánico se apoderó de las comunidades protestantes. Miles de personas abjuraron de su fe para salvar la vida. Otros huyeron del país, buscando refugio en tierras más seguras. El protestantismo francés, que había estado a punto de conseguir una paz honorable y una influencia política considerable, parecía herido de muerte. Pero un cuerpo vivo, cuando es atacado, no siempre muere. A veces desarrolla defensas. A veces la desesperación se convierte en una nueva forma de fuerza. El intento de aniquilación total no quebró a los hugonotes, los transformó. Los moderados fueron silenciados, asesinados o exiliados. Los que quedaron eran los más duros, los más convencidos, los que ya no tenían nada que perder. La masacre había quemado todos los puentes hacia la reconciliación. Ya no se trataba de negociar un lugar para su fe dentro del reino. Se había convertido en una guerra por la pura y simple supervivencia. La resistencia comenzó a reorganizarse en sus bastiones del sur y el oeste de Francia. Ciudades como La Rochelle, Montauban y Nimes se declararon en rebeldía. Se convirtieron en ciudades-estado protestantes, fortalezas que desafiaban abiertamente la autoridad del rey. El asedio de La Rochelle, que comenzó al año siguiente, se convirtió en el símbolo de esta nueva resistencia. La ciudad portuaria, bien fortificada y abastecida por mar, gracias a la ayuda de los ingleses, resistió durante meses un asedio brutal, liderado por el propio hermano del rey, Enrique de Anjou. La defensa fue heroica y desesperada, y aunque la ciudad finalmente tuvo que capitular, su resistencia demostró al mundo que el protestantismo francés no había sido aniquilado. Estaba vivo y dispuesto a luchar hasta el final. La masacre también provocó una revolución en el pensamiento político hugonote. Antes de San Bartolomé, la mayoría de los protestantes sostenían que debían obedecer al rey, incluso si era un mal rey, porque su poder venía de Dios. Pero, ¿cómo obedecer a un rey que se había convertido en un asesino de masas? La matanza destruyó la legitimidad de la monarquía valois a los ojos de sus súbditos protestantes. En respuesta, los intelectuales hugonotes desarrollaron una nueva y radical teoría política, la del tiranicidio. En obras como Franco Gallia y Vindiciae contra Tirannos, argumentaron que si un rey violaba el pacto con su pueblo y se convertía en un tirano, los súbditos no solo tenían el derecho, sino el deber de resistirle e incluso de matarle. Esta fue una de las ideas más revolucionarias de la época. Sentó las bases teóricas para las futuras revoluciones en Holanda, Inglaterra y América. La noche de San Bartolomé, un acto destinado a reforzar el poder absoluto del monarca, terminó generando la justificación ideológica para derrocarlo. La violencia engendra violencia, pero también nuevas ideas. El fénix de la resistencia hugonote resurgió de las cenizas de la masacre. Enrique de Navarra, que había permanecido como un prisionero dorado en la corte, observando y aprendiendo, logró escapar en 1576. Inmediatamente regresó al protestantismo y se puso al frente de las fuerzas hugonotes. Su huida dio a la resistencia el líder de sangre real que necesitaba. La masacre había dado inicio a la Cuarta Guerra de Religión, pero las que siguieron fueron aún más complejas y sangrientas. Francia se sumió en un estado de guerra civil casi permanente.
La noche de San Bartolomé no había traído la paz a través del exterminio. Había garantizado décadas de guerra. El intento de la corona de resolver un problema político a través de la violencia masiva había fracasado estrepitosamente. No solo no destruyó al enemigo, sino que lo hizo más fuerte, más radical y más decidido. Y la violencia, una vez desatada, rara vez se detiene donde sus instigadores planearon. El veneno que los Valois habían inyectado en el cuerpo de Francia estaba a punto de fluir de vuelta hacia ellos, para consumir a la propia familia real en una espiral de sangre y retribución. La maldición de la noche de San Bartolomé apenas comenzaba a cobrarse su precio a sus arquitectos. La retribución, en la historia, no siempre es inmediata, pero a menudo es poética. Para la casa de Valois, la dinastía que había ordenado y supervisado la masacre, el ajuste de cuentas fue lento, inexorable y completo. La violencia que habían desatado contra sus súbditos se volvió contra ellos con una ironía cruel, destruyendo a su familia y poniendo fin a su largo reinado. La llamada maldición de la noche de San Bartolomé no fue un castigo divino, sino la consecuencia lógica de haber roto las reglas fundamentales del poder. Al legitimar el asesinato político, habían creado un mundo en el que ellos mismos ya no estaban a salvo. El primero en caer fue el propio rey Carlos IX. Nunca se recuperó, ni física ni mentalmente, de la masacre. Las crónicas lo describen como un hombre atormentado. Sufría de fiebres, sudores sangrientos y pesadillas terribles en las que escuchaba los gritos de los miles de asesinados. Murió en 1574, menos de 2 años después de la matanza, con solo 23 años. Su muerte, oficialmente por tuberculosis, fue vista por muchos como un castigo del cielo. Su agonía fue un reflejo de la agonía que él había infligido a su reino. El trono pasó a su hermano, Enrique de Anjou, quien regresó de Polonia, donde había sido elegido rey para ser coronado como Enrique III de Francia. Enrique había sido uno de los principales instigadores de la masacre, pero el reino que heredó era ingobernable. Estaba sumido en la guerra civil que él había ayudado a provocar. Su reinado se vio consumido por la llamada Guerra de los Tres Enriques, una lucha a 3 bandas entre el mismo, el rey, Enrique de Navarra, líder de los hugonotes, y el ambicioso Enrique de Guisa, líder de la Liga Católica ultrarradical. Los Guisa, que habían sido los ejecutores de la masacre, ahora se sentían lo suficientemente poderosos como para desafiar a la corona. Consideraban a Enrique III demasiado blando y dispuesto a hacer concesiones a los protestantes. Crearon la Liga Católica, un poderoso movimiento político y militar que, con el apoyo de España, buscaba erradicar por completo el protestantismo y, en última instancia, colocar a un Guisa en el trono. Enrique III se encontró atrapado entre 2 fuegos. En un giro del destino, se vio forzado a aliarse con el protestante Enrique de Navarra contra el católico Enrique de Guisa. La masacre había destrozado de tal manera la lógica política que un rey católico ahora luchaba junto a los herejes contra sus propios correligionarios. En 1588, sintiéndose amenazado por el poder de Guisa, Enrique III recurrió a la lección que había aprendido en 1572, el asesinato político. Convocó a Enrique de Guisa al castillo de Blois y lo hizo asesinar por su guardia personal. Pocos días después, también ordenó el asesinato del hermano de Guisa, el cardenal de Lorena. El rey que había participado en la matanza de San Bartolomé, ahora mataba al héroe católico de aquella misma noche. El ciclo de la violencia se cerraba sobre sí mismo, pero el asesinato de los Guisa no salvó a Enrique III. Al contrario, lo sentenció. La Liga Católica lo declaró un tirano y un enemigo de la fe, y llamó abiertamente a su asesinato. Un año después, en 1589, un joven monje dominico fanático llamado Jacques Clément, convencido de que estaba ejecutando la voluntad de Dios, logró entrar en el campamento real y apuñaló al rey en el vientre. Enrique III murió al día siguiente, sin dejar un heredero. Catalina de Medici,
la mente maestra detrás de la masacre, la mujer que había sacrificado todo por el poder y la supervivencia de su dinastía, murió unos meses antes que su último hijo, viendo el colapso total de todo por lo que había luchado. Sus hijos habían muerto, su reino estaba en ruinas. Y la corona de Francia estaba a punto de pasar al hombre que ella había intentado eliminar aquella sangrienta noche de agosto, el hugonote Enrique de Navarra. La dinastía de los Valois, que había gobernado Francia durante más de 2 siglos y medio, se extinguió en un vano de sangre y traición que ellos mismos habían iniciado. La maldición se había cumplido. Aquellos que desataron el infierno en la tierra terminaron siendo consumidos por sus llamas. El fin de la dinastía Valois dejó un vacío de poder y un reino fracturado. Por una asombrosa ironía del destino, el heredero legítimo al trono de Francia no era otro que Enrique de Navarra, el líder de los hugonotes, el hombre que había escapado por poco de la muerte en la noche de San Bartolomé. El superviviente de la masacre estaba destinado a convertirse en el rey de los verdugos. Su camino hacia el trono, sin embargo, no fue fácil. La Liga Católica y gran parte de París se negaron a aceptar un rey hereje. Enrique tuvo que conquistar su propio reino militarmente, en una larga y agotadora campaña, pero finalmente comprendió una verdad fundamental. Comprendió que Francia nunca aceptaría un rey protestante. Para poner fin a décadas de guerra civil y unir a una nación exhausta, tomó una decisión pragmática que cambiaría la historia. En 1593, abjuró por segunda vez del protestantismo y se convirtió al catolicismo, pronunciando, según la leyenda, la famosa frase «París bien vale una misa». Esta conversión le abrió las puertas de la capital y le permitió ser coronado como Enrique IV, el primer rey de la dinastía Borbón. Pero Enrique no olvidó su pasado ni a sus antiguos correligionarios. En 1598 promulgó el Edicto de Nantes. Este decreto histórico no establecía una libertad religiosa total, pero concedía a los protestantes derechos civiles y religiosos sustanciales. Les permitía practicar su fe en ciertas áreas, acceder a cargos públicos y mantener una serie de plazas fuertes militares para su propia protección. El Edicto de Nantes fue un acto revolucionario de tolerancia en una Europa consumida por el fanatismo. No nació del idealismo, sino del agotamiento y del pragmatismo de un rey que había visto de cerca el abismo de la guerra civil. Era el reconocimiento de que la unidad de una nación no podía construirse sobre la aniquilación de sus minorías. La noche de San Bartolomé se convirtió en una cicatriz profunda en el corazón de la nación francesa. Un trauma colectivo, un recuerdo vergonzoso de fanatismo y perfidia política que ha resonado a lo largo de su historia. Influyó en el pensamiento de los filósofos de la Ilustración que vieron en ella el ejemplo supremo de los peligros de la superstición y la tiranía. Su memoria planeó sobre la Revolución Francesa, que, en su afán por crear un nuevo mundo, atacó el poder de la Iglesia y estableció los principios de un Estado laico. Las lecciones de aquella noche sangrienta siguen siendo terriblemente relevantes. Nos advierten sobre la facilidad con la que un Estado puede deshumanizar a una parte de su propia población, convirtiendo a vecinos en enemigos mortales. Nos recuerdan la fragilidad de la paz y lo rápido que el discurso del odio, cuando es amplificado por el poder, puede llevar a la violencia. Y sobre todo, nos enseñan que la búsqueda de una unidad forzada a través de la violencia es una quimera que conduce inevitablemente a la destrucción. La verdadera unidad no se impone, se construye a través del difícil y a menudo frustrante camino del compromiso y el respeto mutuo. La historia de la noche de San Bartolomé termina, paradójicamente, con un triunfo de la tolerancia nacido del peor de los sufrimientos. Es un recordatorio de que incluso en las cenizas de la mayor de las tragedias, la esperanza de una convivencia pacífica puede y debe renacer. El ciclo de la violencia puede romperse, pero el precio suele ser terriblemente alto. Los arquitectos de la masacre creían que estaban salvando el Estado mediante la violencia. Pensaban que su crueldad era una forma de patriotismo. Pero,
¿Dónde termina la razón de Estado y dónde empieza el crimen contra la humanidad? Mirando nuestro mundo hoy, ¿qué consideras una amenaza mayor para el futuro? ¿El orden impuesto por la fuerza, que sacrifica la libertad en nombre de la seguridad? ¿O el caos que puede surgir de una libertad sin límites, donde todas las voces, incluso las más peligrosas, tienen el mismo derecho a ser escuchadas? Escribe tu elección en los comentarios. Queremos saber qué lección has extraído de esta noche sangrienta.